¿Están listos? Comenzamos. Hola, soy Vera Paglione. Hola, soy Darío Hernández y esto es Lo Declaro Hernández. Paglione. Bueno, buenos días, buenas noches, buenas tardes, depende de a qué hora escuchen este capítulo. El capítulo final de la primera temporada. Primero, hasta acá llegamos. Hasta acá llegó nuestro amor. No nos aguantamos más. Chao. No, mentira. Hasta acá llegó la primera temporada y nos parece buenísimo terminar con este capítulo que se llama Dolor. Creo que los capítulos anteriores yo ya les había avisado que iban a ser increíbles. Se nos pareció terminarlo con lo que fue el duelo, lo que es el duelo de pareja, lo que es el duelo de perder a alguien, lo que significa el dolor o cómo el dolor puede afectar a cada uno. Vamos a hablar en conjunto. Aquí al lado tengo a mi futuro esposo, el señor Darío Ezequiel Hernández. Uy, qué lindo que sonó eso, por favor. Que está muy callado porque estamos realmente conmovidos por la... ¿cómo se dice? La repercusión de los capítulos anteriores. Fue muy difícil, lo hemos contado. Nos pareció justo que sea por separado. Entonces vamos a empezar con este capítulo hablando de lo que fue el duelo para cada uno de nosotros, el de la pareja primero y después la diferencia entre perder un amor y aún a más, porque uno puede separarse y terminar una relación, pero cuando tenés que terminar una relación porque sentís que el amor no es suficiente, mucho más dolor. Y ahí pasará el dolor de perder a alguien que amás, pero que no es por amor, sino como un familiar o un amigo. Yo me acuerdo una vez, nada que ver, ¿no? Pero creo que vale citarlo. Mi hermana había empezado a estudiar psicopedagogía y le tocó hablar o hacer un resumen, un escrito de cómo veía el dolor. Como muchos sabrán, después de esto que pasó, me encontré queriendo mucho, me encontré muy interesado a lo que es la psicología, porque yo quería saber qué era lo que me pasaba. Y al sentarme a charlar con mi hermana, tuvimos la posibilidad de pensar entre los dos qué era el dolor. Y yo por lo menos llegué a la conclusión de que todo duele y siempre duele. No importa lo que sea, siempre te va a doler. La pérdida de un familiar, la separación en nuestro caso, el estar lejos de algo, de alguien, incluso algo tan lindo como ser madre para una mujer provoca dolor. Porque duele y es algo hermoso. ¿Cómo duele? Y ¿Cómo carajo duele? Parto. Y después te dicen quiero que me haga dormir papi. Pero bueno. Quiero dormir con papá. Un chiste quiero interno. Estar con papá. Eh, Papá es mío. Yo soy como papá. ¿Para qué? O en el caso de mi hijo mayor, 9 meses. 23 horas de trabajo de parto para que se parezcan.
Bueno, volviendo al tema. La verdad es que todo duele. Y como dije en la parte de mi capítulo, no valía la pena, o por lo menos creíamos que no valía la pena hablar del después. Pero a su vez, es como que si no contáramos el después, no podríamos tampoco, en lo que tenemos pensado la segunda temporada, que va a ser el proceso de esos 4 años de charlas interminables, y perdón que sea repetitivo, pero me olvido de lo que digo, pero sé que lo dije. No podríamos, porque nos faltaría algo. Faltaría el por qué, o qué fue lo que nos llevó a empezar esa charla, a esos audios interminables de más de media hora, algunos muchos más. El por qué, como en el capítulo del primer compromiso, que Vero adelantó un poco el por qué me volvió a hablar ella. Claro, no nos podemos teletransportar mágicamente a pasó esto y bueno, y ahora volvemos y somos felices. Porque la idea también es que sean varios capítulos de la segunda temporada, entonces no También. tendríamos material. También Pero hay alerta de spoiler acerca de nuestro casamiento. sí, pero eso va a ser el último capítulo de la segunda temporada. Recién ahí vamos a decir las cosas que hasta ahora no le dijimos a nadie. Así que nada. Incluyendo la lista de damas de honor y damos de honor. Sí. Daban todo en el podcast. Y podríamos, ¿por qué no? Que se enteren por ahí a ver si nos escuchan. Claro. Ahí vamos a darnos cuenta de qué tanto nos escuchan y de quiénes nos escuchan, como para saber qué lugar va a ocupar cada uno de los que creemos que nos escuchan. Pero en fin. Todo duele. Y mucho. Fue difícil porque después de que Vero ese día se fue, si bien yo no me acuerdo muchas cosas, me volvió a suceder lo que me sucedió antes de la internación, donde pasé de verla cerrar la puerta del lado de afuera a encontrarme en un kiosco comprando cigarrillos y nuevamente hablando por teléfono con mi vieja y pidiéndole que me venga a buscar, que me quería internar. Estaba desesperado, o sea, no entendía nada. Y después, mágicamente, me encontré despertándome en la casa de mis viejos, que fue donde estuve todo el tiempo hasta que me volví a vivir solo. Fue bastante complicada la situación porque la recomendación de la nueva psicóloga en ese momento era que yo distendiera, que de ahí donde viene la parte donde digo las arenas de Colón, porque mis viejos me llegan en octubre a hacer un viaje donde realmente empiezo a tomar la medicación como correspondía y literal no vivía, porque era vivir durmiendo, era pensar todo el tiempo en Vero. Nosotros hasta el 10 de diciembre de 2017 seguíamos hablando. No era la misma charla porque la verdad que nunca me voy a olvidar que yo no le doy bola a los mensajes de voz, del buzón de voz, y de repente un día me dio por escuchar un mensaje por una llamada perdida, la tenía de un número privado, y me encuentro con un mensaje de voz de Vero, llorando, diciéndome un montón de cosas, y hay una sola cosa que no vamos a contar porque es algo muy nuestro, de algo que pasó en ese momento que ninguno de los dos sabíamos hasta que nos separamos. Incluso yo me enteré después de que volvimos a hablar. Que seguramente ahora Vero me está haciendo caras porque ni siquiera se debe estar acordando de lo que estoy hablando y lo charlaremos después. Real que no. Como decía, fue muy difícil para mí aceptar que ya no estábamos juntos. Incluso es gracioso, pero los papeles que teníamos del civil, los papeles que yo tenía que presentar en el trabajo, para el casamiento y demás, los seguía abordando.
Un tiempo lo seguí teniendo porque seguía teniendo la esperanza de en algún momento volver. O sea, yo en mi cabeza pensaba que un día nuevamente, ingenuo, iba a despertar, iba a ser todo un mal sueño, iba a volver a nuestra casa en Rati y que todo iba a seguir su curso como yo sentía que era lo que correspondía. Como comentamos los dos en nuestras respectivas descargas, nuestros planteos y lo que dijimos, teníamos todo planeado. Nos separamos 15 días. Es un montón. Teníamos la invitación que incluso todavía está guardada. Tenemos muchísimos recuerdos. Como Vero cantó, también el anillo sigue guardado. Mi reloj, que en ese momento no tuve anillo de compromiso, pero sí tuve. Vero me regaló un reloj. Hoy cambiamos esas tradiciones, ¿no? Porque nos daba miedo volver a repetirlas. Entonces, este compromiso hicimos las cosas distintas. Fue un compromiso más íntimo, lo avisamos antes. Los dos tenemos anillo, yo no le di el reloj. No compramos nada todavía, tenemos todo armado pero nada comprado. Vamos a ir haciendo tradiciones nuevas que no sean mufa, porque uno aprende de sus errores, entonces me parece lo correcto. Pero bueno, como les dije, la psicóloga nueva que tenía en ese momento recomendó a mis viejos, a mi vieja, que era la que más me acompañaba, por cuestiones de tiempo. Obviamente mi viejo estaba enfocado en el trabajo, pero nunca estuvo ajeno a las cosas que pasaban. Literal no vivía empastillado. Y algo que yo no me acordaba, que mi vieja no hace mucho me recordó, me sentaba en el muelle de Colón cuando fuimos en ese viaje y escribía con ramitas en la arena. Pero Mi amor. la pasamos muy mal, porque sería egoísta decir la pasé muy mal, porque en realidad Egoísta. yo creo que los dos la pasamos mal en diferentes medidas. Ahora voy a dar mi versión. Si es la idea. No estuvo bueno en ningún aspecto, porque si bien seguir hablando con Vero en ese momento me hacía mal, no hablar me hacía peor. La gata Flora. Era llorar todo el tiempo, era sentirme destruido todo el tiempo, sentirme derrumbado, querer volver y no poder, estar en un momento totalmente vulnerable, aunque sea reiterativo, no vivir, porque físicamente por fuera era yo, pero por dentro no existía. Estaba totalmente encerrado en quién sabe dónde. Para mí fue la primera vez que sentí un dolor que no sabía cómo controlarlo. El primer dolor que sentí que me quemaba los huesos, que no podía respirar, que no podía vivir, fue cuando murió mi hermano. Pero al fin y al cabo había muerto y no había manera de volver a verlo. Son cosas que lamentablemente tiene esta vida, que uno vive y uno muere. Pero cuando me separé de Darío fue algo completamente diferente.
porque yo lo amaba con toda mi alma, no podía respirar, lloraba todo el día, dejé de trabajar, mi amiga Haas me cuidó, real, me obligaba a comer, me obligaba a levantarme, me bañaba, me consiguió tratamiento psicológico, me acompañó a las sesiones de psicología. Me acuerdo que le escribí a Darío, o sea, yo escribí en el Facebook sabiendo que él lo iba a ver o que alguien se lo iba a mandar, porque todo le mandaban. Puse: no fui al psicólogo por la muerte de mi hermano y voy al psicólogo por tu culpa. Estaba muy enojada con él, porque en mi cabeza lo único que él tenía que hacer era tomar la medicación. Lo que yo me doy cuenta hoy, más adulta y con otra mente y ya bastante centrados en lo que fue la situación de aquel momento, me di cuenta que si con una pastilla estás tarado, con 5 cómo debe haber sido. Entonces yo me tuve que ir de la casa de Rati. Obviamente me fui antes de avisar a la inmobiliaria. Me fui unos días antes. Mi amiga fue quien entregó la llave. Yo no me quería cruzar a nadie, de hecho ni siquiera estaba en Buenos Aires cuando sucedió. Me fui de vacaciones. ¿A dónde me fui? Justo, ¿no? Estaba pensando eso. Ahora caí. Justo de puta casualidad nos fuimos al mismo lugar. Cosas de la vida, cómo el universo nos seguía conectando. Claro, vos estabas en Paraná y yo estaba en Colombia. Tenía ese dolor que me quemaba los huesos. Ese dolor que no me dejaba respirar. Y que lamentablemente yo sabía que a él lo iba a tener que seguir viendo porque tenemos amistades en común. Porque todo lo que hacía él o lo que no hacía en realidad me llegaba a mí. Todo lo que yo hacía le llegaba a él. Y voy a tomar la frase que usa Darío: éramos una pareja famosa sin serlo. No nos dejaban vivir. Era como que mucha gente no entendía por qué habíamos terminado, porque no lo explicamos. Incluso es la primera vez que nos tomamos el tiempo y lo contamos todo. Claro, decidimos explicar, aunque sinceramente no vamos a entrar en detalles de muchas cosas. Muchas cosas que Vero sí quizá contaría, pero por respeto a mí no las cuenta porque... No es mi historia. La voy a seguir sosteniendo. Sí, y aparte, como ya dijimos varias veces, todo lo que hablamos, más allá de como en este capítulo, como en el capítulo del primer compromiso, directamente nos dejamos llevar y vamos hablando y vamos diciendo. No hay un guión, como en otros capítulos que sí los hubo. Pero la aposta es que hay muchas cosas que yo no quiero que se sepan, porque sí es mi historia y sí me molestan ciertas cosas que se sepan porque no les importa a nadie. Sí está bueno, porque es lo que prometimos, contar parte de lo que pasó, o generalizar, o contarlo quizá por arriba. Pero hay cosas que no quiero que se sepan, hay cosas que quedan en la intimidad de la pareja, hay cosas que quedan en la intimidad de la familia, de los amigos, de los amigos, verdaderos amigos. Sí, obviamente, de los verdaderos amigos. Porque no es de maldad, tampoco es en contra de ustedes, tampoco es, no los escucho más porque no cuentan detalles. Es que esos detalles después se filtran y se usan contra nosotros. Que si bien estamos juntos, que si bien vamos a estar muchos años, que si bien sanamos toda esa situación y volvimos a empezar, no deja de doler, como
como lo habrán escuchado en el capítulo 7 y 8. Entonces, no queremos que esas palabras de sinceridad y de corazón abierto se vuelvan flechas en nuestra contra o puñales en la espalda. Porque convengamos que, como se dijo en el capítulo de la confianza, quien yo en su momento creí que era una persona confiable en mi entorno, utilizó esta historia que conocía también, al igual que ustedes, muy por arriba, para usarlo en mi contra, para usarlo en nuestra contra, para pensar de que volviendo a causar las mismas molestias y volviendo a causar las mismas incomodidades, porque más que molestias son incomodidades, por una obsesión, vamos a llamarlo, podía llegar a remover mierda, porque no hay otra forma de llamarlo. También nos pasó de cuando hicimos los mensajes anónimos, una persona que estoy muy segura que es de parte de mi lado, o sea, de personas que me conocen a mí, usaron parte de la información que no sabían o que creyeron saber o que intentaron indagar y la usó en nuestra contra. Por ejemplo, cuando me pusieron en el Instagram que cuente cómo yo lo dejé a Darío desahuciado. Yo sé perfectamente de quién viene ese mensaje, aunque sea anónimo, y se lo repetí, y las personas que están en mi Instagram saben lo que yo discutí con esta persona, porque yo tengo una respuesta para todo. Porque volviendo a mi frase, que Darío va a revolear los ojitos para arriba, que nada debe, nada teme. Entonces contesté todo lo que esta persona me dijo, este super fan. Lo que él no sabe es que primero no sabe la realidad, no sabe en profundidad la historia y después no sabe cuánto dolor pueden causar esas palabras. En el capítulo 7 y 8 se hizo muy respetuoso. Por mi parte, en mi capítulo, obviamente yo escribí lo que quería decir y se lo mostré a Darío a ver si le parecía bien, si le parecía correcto, hasta dónde podíamos contar, hasta dónde yo podía dar mi versión, qué detalles él quería agregar o sacar. Y como yo digo que no es mi historia, tampoco decimos que no queremos dar detalles para esto, para que no sea un morbo de la gente mala. Nuestros amigos saben cómo fue, nuestros amigos saben cómo pasó, y la persona o las personas que yo creía en ese momento que eran mis amigos, cuando yo las tuve que parar, las paré, y cuando me tuve que separar, me separé de esa gente. Por ejemplo, hay una persona que puso en Facebook que que nuestra separación había sido porque él me golpeaba, que cómo yo podía defender a una persona que tachaban de golpeador si yo había pasado la misma situación. Aún separada, aún sin hablarme con Darío y no tenerlo en ninguna red social, lo dejé público y expliqué que nuestra separación no fue porque hubo violencia. En ningún momento hubo violencia de ningún tipo, y lo voy a volver a repetir. Sé que lo dije en mi capítulo, pero lo voy a volver a repetir hoy. No jugamos de manos, no nos golpeamos, no me golpea, no discutimos, no nos bardeamos, y como mucho yo cuando me enojo le grito, pero él me mira con cara como de no te voy a contestar, así que puedes gritar todo lo que quieras, loca de mierda. Pero por su parte no me responde con la misma agresión. Entonces cabe destacar que por eso es que hay detalles que no vamos a contar. Vamos a sacar un libro. Ya quería sacar un libro. Sí. Vamos a sacar un libro y que el que lo compre, no digitalizado, el libro real, y nos den regalías, por eso vamos a contar todos los detalles. Solo por plata. No, mentira. Cabe destacar eso. Que no nos separamos por infidelidad.
ni yo lo dejé porque le metí los cuernos, como también se dijo. No, lo engañaste, lo engatusaste, le sacaste todo y te fuiste. Ni tampoco por violencia de ningún tipo. Habremos discutido 2 veces que yo no entendía por qué él discutía y su enojo, justamente porque él no discute y porque las cosas que me discutía en ese momento no tenían ningún sentido. Entonces también me pasó que queremos aclarar eso. No fue por infidelidad, ni tampoco fue por violencia. Nos amábamos con locura. Teníamos un amor muy fuerte el uno por el otro, pero llegó una situación en la que el amor no era suficiente. Había cosas que no entendíamos, había situaciones que no podíamos comprender, éramos muy chicos y para no ser tan repetitiva, nos pareció, o sea, lo que escucharon en los 2 capítulos es lo que vamos a hablar de la historia. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda, tienen nuestros Instagram. Si no, abajo en los comentarios y suscríbete y dale me gusta. Y compartir. Dale like. La realidad es que fue muy doloroso. Y hoy lo charlamos muchas veces. Aunque a mí me molesta charlarlo porque es un tema que no me gusta tocar y creo que a Vero es igual o peor. O a mí me duele. Más. Porque no está bueno meter el dedo en la llaga, no está bueno revolver mierda. Pero a veces son charlas que tenemos la necesidad de tener para entender cómo reaccionar. A ver, si bien va a ser parte de algún que otro capítulo de la segunda temporada, a mí me costó mucho también esto. De decidirme, de volver, de dar un paso al costado con los miedos. Y del qué dirán, porque no nos importa el qué dirán de la gente, pero sí de nuestros padres. Claro, o sea, la opinión de nuestros viejos es muy importante, más allá de que tengamos 34 y 32 años. O sea... 29 y 40. Bueno, ya encima que no tiro a la boludez que le tiro siempre de que ella es más grande que yo, la caga. Nuestros padres, la opinión de nuestros padres es muy importante. Si bien estamos juntos y ellos pueden estar de acuerdo o no, aún así nos apoyan. No es que vamos a decir que están felices de que hayamos vuelto, porque hay muchos miedos. Nuestros papás también tienen miedo de la situación, porque también vivieron 2 cosas completamente distintas. Lo que vivieron mis suegros no es lo que vivió mi papá, ni lo que vivió mi mamá y su marido. Por eso dije suegros y mi papá y mi mamá por separado, porque el marido de mi mamá también la aguantó a mi mamá en un montón de situaciones y también a mí me aguantó en su casa, lo cual agradezco a mi mamá y a Alejandro. Y mi papá, que fue quien me salvó esa noche y me fue a buscar de noche, ya era muy tarde, con quien tuvo una charla con Darío que yo no sé, porque estaban encerrados en la pieza. Y me fui esa noche a la casa de mi papá para pensar cuál había sido la situación, porque aún no la entendía. Hay cosas que, como dije en mi capítulo, mi cerebro bloqueó como una autodefensa. No significa que yo me olvide de las cosas, o no es que, no, lo que te olvidaste es que te golpeó. No, lo que me olvido son detalles, porque fue largo. Esto no pasó de un día para el otro. Esto no sucedió un fin de semana. Fue durante meses, y después fueron días de internación, y después fueron días post internación, y después Darío se fue y yo tuve que volver a mi casa sola, a una casa que odiaba. Llegué a odiar esa casa que tanto amo, la odiaba. No limpiaba, no quería estar ahí, no me importaba, me quería ir. Me fui
Nos fuimos al mismo tiempo al mismo lugar en ciudades distintas. Aún así no nos cruzamos. Y después cada uno volvió con su vida. Y aún así hicimos el duelo. Un duelo que dolía. Un duelo que nos quemaba la vida. Un duelo que nos hacía doler. Y como yo dije en un capítulo, nadie muere de amor. Pero que te duele tener el corazón roto y que aunque podés vivir con eso, duele muchísimo y cansa, de verdad que duele mucho. También está el tema de que, bueno, yo no sé si llamarlo apoyo a la posición de nuestros respectivos padres, sino quizá aceptación. Ya somos adultos, ya tenemos una vida. Buenas o malas, tenemos nuestra vida. Prácticamente en la mayoría de los aspectos ya no dependemos de ellos, pero no deja de importar la opinión que puedan llegar a tener, la tengamos o no la tengamos en cuenta. Fue una cagada porque fue difícil seguir con nuestras respectivas vidas. Fue difícil pensar y seguir pensando, porque lo sigo pensando, de que esa mancha es peor que cuando River se fue a la Vega. O sea, esa mancha no se va. Bueno, no sé, yo no sé nada de fútbol, pero se me ocurrió y sonó voz chistosa. Disculpen a mis familiares de arriba. Incluso en muchos momentos Hubieras dicho Independiente. Que puso la bandera de los grandes no descienden, encima que la puso al revés, descendieron. bueno, sí, eso. La cosa es que la pasamos como el culo. No tuvo nada positivo, pero bueno, decidimos seguir con nuestras vidas. Más allá de que luego volvimos a empezar a hablar, nos volvimos a ver en varias ocasiones. Hubo idas y vueltas, muchísimas. O sea, hay dos cosas que voy a decir que seguramente se va a reír o me va a mandar a cagar. Pero si hay algo que le encanta a esta señorita es en el momento en que no sabe para dónde disparar, desaparece. Porque desaparece. Y de repente un día vuelve a aparecer, y vuelve a desaparecer, y vuelve a aparecer, y así sucesivamente. Que no me parece mal, pero sí me parece una forreada, y se lo dije en el momento en que volvimos a estar juntos. Quizá el hecho de que siempre fuimos buenos amigos y yo la banqué en un montón de situaciones muy jodidas, que yo también fuera víctima de ese aislamiento. La entiendo, soy igual o quizá peor, pero entre idas y vueltas, una frase que van a escuchar en la segunda temporada y la vamos a repetir mucho, es que cuando uno sabe lo que quiere, por más de que hagas lo que hagas, eso no cambia. Después, una duda que siempre tuve y que no sé si en algún momento se la pregunté o no, pero siempre quise saber o reafirmar o quizá ponerla en vergüenza ante todo el público oyente, de saber si, a pesar de que continuó con su vida, a pesar de que siguió su camino, en algún momento me dejó de amar, en algún momento pudo llegar a ver un momento en el que me podría haber olvidado. En mi caso no pasó, porque la verdad que si bien tuve otras relaciones en ese tiempo que estuvimos separados, la verdad que ninguna valió suficiente como para decir o como para reconocer y como tal una relación.
real, digamos. Uy, se quedó Cuando sin uno duele, cuando a uno le duele, cuando a uno le duele el cuerpo, cuando uno siente que no puede seguir, cuando yo lloraba como una nena chiquita y a la vez me enojaba porque así no es Vero Paglione. Vero Paglione no sufre por amor, Vero Paglione no tiene corazón para que se lo rompan. Era una nena chiquita que lloraba, que lo único que necesitaba era a mi novio, que me sentía como una quinceañera. Al sentir que no podía vivir sin esa persona al lado mío. Es muy difícil recuperarse, confiar y tener otra relación con ese mismo sentimiento o entregándome al 100%. Esa va a ser toda mi respuesta enigmática. Y agárrenla si les gusta y si no, siga de largo. Sí, lo más gracioso es que no dijo nada. Dije mucho sin decir nada. Sí, pero yo no entendí. Ay, qué pena. Bueno, si entendieron, los que entendieron en los comentarios, lo pueden poner. Sí, yo entendí lo que dijo. Eso fue dolor de pareja. Eso fue el duelo, que fue muy difícil. Fue difícil la primera vez que nos vimos, fue raro. Quería correr a abrazarlo y a la vez tenía miedo y a la vez no sabía cómo reaccionar o cómo él iba a reaccionar. Hablamos muchísimo. Nos vimos en un lugar solos, público, donde hablamos un montón. Y a partir de ahí empezamos a vernos. Con el tiempo él volvió a ver a los nenes. Y nos empezamos a ver de nuevo una vez al mes. Simulando ser amigos o volviendo a crear esa confianza. Y el duelo se fue pasando. Yo creo que el verdadero duelo lo hice cuando pudimos volver a ser amigos y yo veía tus mejoras. También veía el hombre en el que te estabas convirtiendo. También ese episodio que sucedió a mí me cambió. Fui una mujer antes y después de eso que me pasó. Me duele recordarlo, pero como dije en mi capítulo también, lo recuerdo con amor, lo recuerdo con dolor, aún hoy. Es una mancha que no se borra nunca más. Pero es esa mancha que nos recuerda que si pasamos eso, podemos pasar muchísimas cosas. Y que si eso no nos rompió, no nos separó y que con eso no nos dejamos de amar, entonces que esto es amor verdadero. Más tiernis. Yo creo que podría decir que solamente hubo, no contarlas en número, pero sí decir que hubo pocas cosas que me dolieron tanto como distanciarme, ese tiempo que estuvimos distanciados realmente, sin hablar nada, sin nada, sin saber nada del otro, o por lo menos sin saberlo dicho por el otro, porque tampoco, obviamente, que los informantes siempre estaban. Los panelistas de intrusos siempre nos daban la exclusiva. Claro. Vero nunca dejó de saber de mí, yo nunca dejé de saber de Vero. Pero tampoco sabíamos que era real. Claro. Que era verdad. Por eso comentábamos en el capítulo de la confianza el tema de que una vez que volvimos a charlar fue la charla de che, ¿es verdad esto? Che, ¿es verdad lo otro? Y bueno, la mayoría de las cosas eran verdad, pero obviamente que es como la anécdota del pescador, siempre el pescado es más grande de lo que uno está contando. Y creo que, bueno,
son comparativos, pero sí se pueden nombrar, y que creo que la pérdida de mis abuelos y la pérdida de mi mejor amigo fueron equivalentes en cierto punto al dolor que sentí al momento de distanciarme de Vero. Fueron muchas charlas, fueron muchos años, fueron muchas cosas que cambiar, muchas cosas que modificar, muchas cosas que borrar, muchas cosas que decidir, bueno, agregar. Y acá estamos, en otra etapa, en un nuevo comienzo, en un nuevo proyecto que no tiene mucha diferencia al proyecto original. Pero es como que hoy los celos ya no existen, hoy la confianza es mucho más grande, hoy el amor no sé si es más grande que el anterior. Porque a su vez yo no sé si soportaríamos lo mismo que soportamos en ese momento. Lo que sí estoy seguro es que lo manejaríamos de otra forma y daríamos otro sentido, o daríamos otro vuelco a las situaciones, o las enfrentaríamos de otra manera, o mismo como se dijo en otros capítulos, se sienta, se charla, un mate de por medio, una coca o lo que sea, lo que creamos necesario. Cuando uno sabe lo que quiere, no importa lo que hagas, eso no cambia. Nosotros no cambiamos. Nosotros seguimos siendo los que éramos por aquel 2012 cuando nos empezamos a conocer. Más maduros, sí. Más vivos, en el buen sentido de la palabra. Más hijos. Con más hijos. Con otras prioridades. Con otras ganas, con otros proyectos. Yo creo que jamás nos hubiéramos imaginado estar en este momento frente a un micrófono contando una historia que quizá a nadie le importe, pero es también una forma de despegar, una forma de... Una terapia. Una terapia, exactamente. Es una forma de catarsis, de dar a conocer y poder decirnos quizás las cosas de una manera más controlada y con menos tensa. Todo se puede mejorar, todo se puede sobrellevar. Y algo que aprendí lo llevo tatuado en todos los sentidos. Somos grandes resilientes. Sobrevivimos a momentos y a situaciones muy feas. Y eso, en vez de derrumbarnos, nos hizo mucho más fuertes. Nos hizo mejor persona a cada uno y nos dio la pauta de poder ser mejor para el otro. Porque si bien la Verónica de la que ya me enamoré sigue siendo la misma Verónica con la que me encuentro sentado hoy y con la que comparto el día a día, me doy cuenta de que es mucho mejor y que va mejorando día a día y que se va superando día a día y que cada vez le importa más un carajo lo que pase y que lo único que quiere es estar bien y recibir lo que merece, porque realmente se lo merece, y no importa el que dirán, no importa los errores. La realidad es que esa mujer que en su momento yo conocí, que reventaba muros con la cabeza y a todo le hacía frente, hoy lo hace con más intensidad y con la frente más en alto. Para mí se compara con la pérdida de mi hermano. He perdido a mi abuela por cáncer de mamas, que fue muy difícil. Ella me acompañó en cada uno de mis embarazos y que no esté en el de Franchu me partió. En marzo fue la de mi abuelo, con 75 años. Se me fue muy rápida, muy rápida. Pero la de mi hermano fue fatal, por cómo fue, por la edad. Él tenía solo 12 años
Y yo creo que comparo la separación que tuve que hacer de Daro con ese dolor. Como dice Darío, sigo siendo esa Verónica yo voy a decir, no sé si espero que del 2012 no, pero sí esa del 2017, pero que sabe lo que quiere y sabe cómo lo quiere y hoy cree que se lo puede merecer. Sigo siendo esa pequeña niña Susanita que lo único que quiere es una familia, que es la que estoy armando con Darío. Siempre quise 5 hijos, mi cuerpo y mi mente me dio 3, pero adopté a los 2 de Daro y entonces tengo la familia que quiero, que es mi futuro esposo y 5 niños. Y creo que crecí, creo que maduré. Siempre me llevé... ¿Cómo es que rompí muros? Con la frente, en realidad, de cabeza hueca. Yo no es cierto. No es como él lo ve, o al menos yo no lo veo como lo ve él. Hoy sí lo hago, pero ya no rompo muros con la frente, sino que le pongo el pecho a la situación. Pero ya no exploto con cualquiera, ya no le contesto a cualquiera, ya no tengo malas relaciones. Es como yo le dije a Daro, que cuando te dan mierda da amor, cuando te dan mierda da amor, entonces te van a dar menos mierda y vos da más amor, hasta o que te den amor o que te dejen de romper las pelotas porque se dan cuenta que la mierda no llega. Hoy lucho por esta familia, es mi familia, somos 7 en nuestra casa y voy a agradecerles a todos los que nos oyeron hasta acá en estos 9 capítulos, que nos acompañaron hasta este capítulo final. Nos volveremos a escuchar por este medio en febrero. Muchas gracias por el aguante, muchas gracias por estar ahí. Esto que empezó como un chiste, como dije en el primer capítulo, esto que empezó como un chiste terminó siendo un proyecto, es un proyecto a futuro y dio el pie a muchos otros proyectos, como la radio, como los vivos, como un montón de cosas que en su momento iremos contando. Así que hasta acá llegamos, hasta aquí es todo. Aquí se terminó el fin de la primera temporada y muchas gracias por escuchar esto que es, fue y será. Los declaró Hernández. Paglione. Chau, chau. Adiós, hasta febrero. No olviden suscribirse, dejar su like y compartir. Hasta la próxima. Acompáñanos en cada capítulo nuevo los viernes a las 20 horas en Los declaró Hernández Paglione. Ayúdame, secuestraron y me obligan a hacer propaganda. Me están amenazando con una morcilla.